Dios bendiga a todos los hermanos que nos miran a través de esta transmisión. Hoy tenemos una oportunidad preciosa para alabar y adorar el nombre del Señor en este servicio. Quisiera invitarle que allí donde usted se encuentra, junto con su familia, los tome de la mano y hagamos una oración para pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos ministre en este precioso culto. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de estar aquí en tu casa y a través de esta transmisión podemos llegar a muchos hogares, Señor, para poder adorarte, para poder exaltarte. Te pedimos, Señor, que tu presencia se haga manifiesta en nuestras vidas y que nos permitas experimentar ese toque de tu Espíritu Santo. Que cada hermano donde se encuentra en su hogar también pueda sentirte, Señor, y pueda recibir de tu preciosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a adorar el nombre del Señor, amado hermano. Vamos a levantar nuestras manos, nuestra alma y nuestro corazón y vamos a decirle: a ti, Alfa y Omega, a ti te adoro en esta preciosa tarde. Aleluya. Gracias, Señor. Recibe la gloria, Dios. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. A ti, yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi
que siempre viva en tu voluntad. Sí, yo quiero que gobiernes. Gobierna hoy mi vida. Te doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Oh, yo quiero que gobiernes mi vida. Yo me doy en sacrificio a ti. Y es que yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Oh, yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes, sí, gobierna mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Sí, Señor. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Con mi fe, que siempre viva en tu voluntad. Oh, con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Yo con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo quiero escuchar todas las voces cantando esta estrofa que dice: yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Cántalo junto con nosotros. Siento tu caminar. Alrededor del mundo tú te mueves entre el pueblo. Te mueves entre el pueblo. Aún a pesar del distanciamiento, tú sigues trayendo sanidad. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo puedo sentir tu presencia. Siento tu caminar.
entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe, con mi fe te alcanzaré. Yo te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe alcanzaré. Yo con mi fe yo te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé con mi fe, con mi fe, con mi fe. Oh Señor, con mi fe, yo mi milagro, y sé que transformado yo seré. 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 En estos tiempos es cuando más usted y yo como pueblo de Dios tenemos que pedirle fe al Señor para poder atravesar las circunstancias que estamos atravesando. Creemos en un Dios poderoso. Creemos en un Dios que tiene el poder de alcanzarnos a nosotros aquí en la plataforma, pero también a cada uno de ustedes en sus hogares. Hemos vivido, experimentado la gloria de Dios en medio de estos cultos a través de internet. Pero tenemos que decirle al Señor: dame fe, aumenta mi fe para poder seguir caminando en tu agrado. Aleluya. Vamos a alabar el nombre del Señor y vamos a pedirle fe al Señor a través de este coro. Aleluya. Santo Dios. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora. Dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora. Dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora. Dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora. Dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. ¿Por qué? Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora. Dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora. ¿Por qué? Porque hay cadenas que romper,
obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dígalo. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña 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 se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, échate al mar, échate al mar. A la montaña, oh, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Y esa montaña 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 se moverá. Se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá. Se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Tú le dirías, sí. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá. Tu enfermedad se moverá. La escasez se moverá. Los problemas se moverán. La enfermedad se moverá. Se moverá, 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 se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña 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 se está moviendo el problema. Se está callando la mar. Se están calmando los vientos en el nombre de Jesús. Lo que está afectando tu vida se mueve ahora. Y esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá. Y esa montaña se moverá. Ríos de agua viva siento correr por mi ser en la presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser en la presencia del Santo de Israel. Y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí, el Santo de Israel. Si Él está aquí, si Él está aquí, si Él está aquí, el Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser en la presencia del Santo de Israel. Ríos de agua viva siento correr por mi ser en la presencia del Santo de Israel. Y Él está aquí, y Él está
haciendo correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Él está aquí y Él está aquí. Levanta tus manos y adóralo porque está aquí. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel. Sí, Él está aquí y Él está aquí y Él está aquí, el Santo de Israel. Y Él está aquí y Él está aquí y Él está aquí, el Santo de Israel. Aleluya. La presencia de Dios se puede sentir de una manera especial, pues el Señor está aquí. Continuemos con este precioso servicio. Que Dios les bendiga. Qué bendición es la que el Señor nos concede poder escuchar su palabra. En esta hora nos estamos preparando para tener esta enseñanza de las Escrituras. Así que voy a invitarles para que hagamos una breve oración y vamos a rogarle al Señor que nos bendiga en esta hora a través del mensaje que primero ha ministrado mi vida, pero que también yo espero que ministre a cada uno de los que nos puedan oír a través de esta transmisión. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia y porque cada día, Señor, nos quieres bendecir. Tus misericordias se renuevan, cada mañana son nuevas tus misericordias. Y hoy estamos, Señor, aquí con el corazón dispuesto, con nuestros oídos abiertos para escuchar tu palabra, para recibir lo que tú tienes para darnos en esta hora. Por eso yo te ruego, Señor, que tú reveles todo aquello, Señor, que está escondido, aún lo oculto en cada uno de nosotros, sea discernido a través de tu palabra y podamos, Señor, cambiar todo aquello que no conviene, todo aquello que no es conforme a tu voluntad. Tú lo quites de nuestra vida a través de tu palabra. Rompe cadenas en esta hora, liberta al cautivo, deshaz, Señor, todo aquello que el enemigo ha intentado poner en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Voy a invitarles para que vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 2. Mateo capítulo 7, versículo 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. En esta tarde yo quiero compartir la palabra del Señor con el título La medida de tu vara. Hemos titulado así este mensaje, La medida de tu vara. Hay que aclarar algo, y es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de evaluar o juzgar las acciones de los demás como una herramienta de medición en el desciframiento de lo bueno y de lo malo. Es necesario ser personas que podamos discernir si algo es bueno, ya que esto nos protege a nosotros de ser estafados, heridos e inclusive de ser muertos. Entonces el problema radica o inicia cuando nosotros no nos consideramos a nosotros mismos en el momento de juzgar. Entonces el día de hoy vamos a estar mirando algunos puntos sobre el juzgar y qué debemos tener en cuenta cuando juzgamos. El primer punto es: si no me gusta que me juzguen, no debo juzgar. Si no me gusta que me juzguen, no debo juzgar. Otra cosa también es: si no estoy a la altura para ser juzgado, no debo juzgar. Entonces, si alguien está anotando, recuerde: si no me gusta que me juzguen, no debo juzgar. Si no estoy a la altura para ser juzgado, no debo juzgar. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguéis
para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y cabe resaltar que muchas veces estamos en un problema y nosotros mismos, estando en ese problema, juzgamos a los demás que están en el mismo problema. Por ejemplo, si yo estoy en adulterio, no debería en ninguna manera juzgar a otro adúltero. No importa si este adúltero fuese inclusive un líder espiritual o personaje público. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros podemos tener un problema en nuestras vidas, pero cuando vemos que otra persona tiene el mismo problema y quizás es alguien que está en una posición o es un líder, entonces consideramos que podemos hacer un juicio contra él porque está en una posición o porque es un personaje público. Pero resulta que nosotros también tenemos el mismo problema, pero pensamos que ella no es grave porque yo no soy una persona de renombre o porque yo no soy una persona importante en alguna sociedad o en algún caso de la sociedad, no deberían tenerme en cuenta. Entonces, esto es algo que no deberíamos hacer nosotros, porque en sí no se basa en si es alguien importante o es alguien famoso, sino que es el mismo pecado el que tiene ese líder o ese personaje público, el mismo pecado que tengo yo. Ahora, tampoco se trata solamente de ser el mismo pecado o el mismo género de pecado, sino que también puede ser otro pecado. Vamos a decir, por ejemplo, que yo veo que alguien está en adulterio, pero yo soy ladrón. Entonces yo me siento en la capacidad o me siento con el derecho de juzgar al otro por ser adúltero, pero no me miro a mí mismo que soy ladrón. Entonces hay incluso una rama de la teología que estudia los pecados, estudia la gravedad de los pecados y sus consecuencias. Esta rama se llama la armatiología. La armatiología analiza los diversos pecados y mira cuáles podrían ser considerados más graves. Usted y yo sabemos que cuando vemos cierta clase de pecados, algunos son más escandalosos que otros, y a causa de esto, cuando alguien comete cierta clase de pecados, todos lo señalan, todos lo juzgan, pero hay otro tipo de pecados que quizás no se ve tan escandaloso, no se ve tan exagerado, entonces la gente lo pasa por alto. Pero delante de Dios sabemos que la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? La paga del pecado en general, sea el pecado que sea, la paga del pecado es muerte. Pero la armatiología lo que estudia es las consecuencias de este y si son pecados perdonables o no perdonables. Entonces, podríamos decir que un pecado y otro pecado no tienen diferencia en el sentido de que los dos tienen como paga la muerte. Sin embargo, las consecuencias de ciertos pecados son más graves que otros. ¿Sí? Hay pecados que producen como consecuencia enfermedades, una vida demasiado triste en este mundo, pero hay otros pecados que aparentemente, dice la gente, no hacen daño en esta tierra, pero la consecuencia espiritual y eterna sí es igual. Entonces nosotros como creyentes a veces nos creemos expertos en armatiología y empezamos a juzgar qué pecado es más grave y quién sí merece el perdón y quién no. Y eso es un problema. Entonces recuerde, si no me gusta que me juzguen, no debo juzgar. Si no estoy a la altura para ser juzgado, no debo juzgar. Santiago capítulo 2, versículo 11. Santiago 2, versículo 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Recuerde, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
Ahora, la escritura en el Nuevo Testamento también nos indica que ser homicida no es solamente el que va y saca un arma y asesina a alguien con un arma, sino también que si yo odio a mi hermano, soy homicida, dice la escritura. Si yo odio a mi hermano, soy homicida. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? No cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Mateo capítulo 7, versículo 3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, versículo 4, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Dice el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Recuerde, este texto nos está hablando de cuando vemos los pecados en los demás, pero no los vemos en nosotros mismos. Siempre somos así. A nosotros nos parece grave lo que hace el hijo de fulana, pero cuando es nuestro hijo el que hace eso, entonces ahora queremos decir que es diferente. ¿Sí? Si el que robó en el barrio es el hijo de mi vecina, uy, terrible, robó. Pero si el que robó en el barrio es nuestro propio hijo, entonces ya, ay, es que hay que entenderlo, porque es que él tiene un problema, él tiene una situación. Entonces empezamos a medir las cosas diferentes si me afectan a mí, pero si es para otro, entonces ahí sí me parece valedero el castigo o el juicio severo contra esa persona. Dice Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Escúchame, hermano y hermana, nosotros como seres humanos podemos escondernos detrás de una apariencia de piedad e incluso aprovecharnos de cada vez que una persona cae en alguna clase de pecado para caerle encima, como dicen por ahí, al árbol caído, caerle. Y muchas personas que tienen problemas espirituales, problemas de pecado, problemas de proclividades o tendencias o tentaciones, esconden esas tendencias y esas tentaciones y esas inclinaciones, ¿cómo? Mostrando una apariencia de piedad y juzgando cada vez que otra persona cae. Entonces, cuando yo veo una persona que vive pendiente de los demás para ver cuando los demás se equivocan, yo entiendo que es una persona que tiene muchas fallas y muchos problemas en su vida y por eso está buscando que los demás fallen para él acusarlos y de alguna manera sentir tranquilidad. Lo que llamamos aquí en Latinoamérica en muchas partes, o aquí en Colombia por lo menos, le llamamos consuelo de bobos. ¿El consuelo de bobos qué es? Que yo sé que estoy haciendo algo malo, pero busco que otra persona haga algo malo también para yo decir, bueno, lo mío no fue tan malo. Entonces, a veces cuando hay personas que están buscando siempre la falla en los demás, es probable que estén buscando un consuelo de bobos. Es decir, ellos saben que tienen una situación en su vida o esa persona conoce algo malo en su vida, pero se consuela viendo que los demás también tienen cosas malas en su vida. Y nosotros no deberíamos manejar nuestra vida espiritual así. Debe ser una relación propia con Dios, porque cuando llegue el juicio, mire cómo dices, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú piensas que escaparás del juicio de Dios? El juicio de Dios es según verdad. El juicio de Dios no es según las apariencias, ni es según lo que dijeron aquí, lo que dijeron allá. El juicio de Dios es según verdad. Proverbios capítulo 21, versículo 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones.
todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Fíjese que dice todo camino. Es decir, el ladrón, en su camino de ladrón, según su opinión, él es recto. Porque él siempre va a poner una excusa y va a decir, no, es que yo soy ladrón porque es que a mí me toca. Yo soy ladrón porque es que mi familia lo necesita. Yo soy ladrón porque usted no sabe lo que yo he vivido. Entonces, todo camino del hombre, hasta las cosas malas y las peores, ellos dicen que es recto según su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Es decir, Él no se va a basar en tus excusas, no se va a basar en lo que tú dices, por qué sí puedo, por qué no puedo. Él se va a basar en que Él sí ve todo y Él puede pesar tu corazón y Él sabe lo que verdaderamente hay en tu corazón. Romanos capítulo 14. Vamos a ir a Romanos capítulo 14, versículo 1 al 23. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, Dios está recibiendo al que come y al que no come. Cada uno de ellos tiene una opinión, pero no debemos contender sobre esa opinión. Versículo 4 de Romanos 14. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Poderoso es el Señor para estar firme. No es usted el que puede hacer que alguien esté firme. No soy yo, no es el pastor, no es ningún predicador el que hace que alguien esté firme. Poderoso es Dios para hacerle estar firme. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Sí? Recuerde que aquí el apóstol está hablando en un contexto donde habían cristianos que venían de un trasfondo judío y otros cristianos que venían de un trasfondo gentil. Entonces, los que venían de un trasfondo gentil, ellos se servían una carnecita de cerdo y estaban contentitos y le daban gracias a Dios por esa carne de cerdo. Y cuando los hermanos cristianos de un trasfondo judío veían a los otros, empezaban a contender sobre opiniones, porque ellos tenían metido en su cabeza la ley de Moisés, en donde se les prohibía comer ciertos animales si se consideraban puros unos animales e impuros otros. También tenían una concepción distinta acerca de los días, las fiestas y todas las celebraciones judías, porque los gentiles no celebran las cosas que los judíos celebran. Entonces él dice: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, no se adelante, es en el tribunal de Cristo que su hermano tiene que ser juzgado. Ahora bien, todos nosotros sabemos que el tribunal de Cristo es para los salvos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que estos hermanos son salvos, porque Él está diciendo que ellos van a ser juzgados en el tribunal de Cristo, y ninguno que sea condenado va a ir al tribunal de Cristo. Porque escrito está:
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, no se preocupe tanto por el otro, porque la cuenta la va a dar usted de usted mismo. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En vez de estarnos juzgando los unos a los otros, más bien decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No poner tropiezo u ocasión de caer a nuestros hermanos, en lugar de estarnos juzgando. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Está hablando de la comida que los otros decían que era inmunda. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, porque cuando apenas lo ve ya le da asco. Usted sabe que los judíos, cuando van a comer algo, ellos se fijan, se cercioran que sea algo kosher. Si no es kosher, ellos no van a comer. El kosher es el sello que tiene, haga de cuenta aquí en Colombia, cuando usted va a comprar una medicina o algunas cosas, usted se fija que tenga el INVIMA. Entre los judíos es el kosher, el sello kosher lo certifican con rabinos y personas especializadas no solamente en el área de alimentos y de medicinas o cosas así, sino que también tienen que ser rabís religiosos. Dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Escuche bien, sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Sí estamos siguiendo lo que contribuye a la paz o estamos buscando lo que contribuye al pleito? Dice: y a la mutua edificación. Si no edifica, no sirve. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Escuche, la fe es personal. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, si usted considera que comer cerdo es pecado y aún así usted se lo come sintiéndose mal, a usted le es pecado porque no proviene de fe. Fe viene de convicción. Es decir, usted está comiendo algo sintiéndose mal que se lo está comiendo. Y lo que no proviene de fe, lo que no viene de convicciones, entonces es pecado. Usted siente que está infringiendo algo y aún así lo está haciendo. Usted siente que hacer eso es malo, pero aún así usted lo está haciendo. Amén. Entonces debemos tener muchísimo cuidado con esto. Vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 11. Santiago 4, 11. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es decir, usted no es Dios. Yo no soy Dios. Si yo no soy Dios, entonces, ¿por qué me quiero poner en lugar de Dios haciéndome juez de mi hermano? Cuando yo juzgo a mi hermano, lo que estoy haciendo es murmurando de la ley y juzgando la ley. Y si yo juzgo la ley, entonces no soy hacedor de la ley. Si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley.
No eres Dios para juzgar a tu hermano. No soy Dios para juzgar a mi hermano. Ahora, ya vimos ese primer punto, entonces, que es: si no me gusta que me juzguen, no debo juzgar. Si no estoy a la altura para ser juzgado, no debo juzgar. Ahora, un siguiente punto. Tú puedes establecer el estándar de los próximos juicios que te realicen. Repito, tú puedes establecer el estándar de los próximos juicios que te realicen. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En la época de Jesús habían algunos rabinos contemporáneos de él que hablaban de las medidas para ser juzgados, y algunos hablaban que se juzgaba con misericordia y otros que se juzgaba con justicia. ¿Cómo quieres ser tú juzgado? ¿Con misericordia o con justicia? Si nos juzgan por justicia, ninguno de nosotros nos salvamos. Nos tienen que juzgar con misericordia. La justicia se cumple en Jesús, que Él paga por nosotros porque nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos. Ahora bien, dice: y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuántos de los que estamos oyendo este mensaje queremos que nos juzguen con misericordia? Yo quiero que me juzguen con misericordia. Pero la única manera que yo puedo obtener esto de que la gente me juzgue con misericordia es que yo sea misericordioso con los demás. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, dice Mateo 7:2. Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Por eso es que usted ve que personas que son demasiado implacables, cuando ponen una norma y son demasiado implacables, y cualquier persona que falle en una norma le mochan la cabeza, le andan muy duro a las personas. Esas personas, cuando ellos fallan, la gente los va a juzgar conforme a su medida. Por eso es que usted ve que las personas que han sido duras con los demás, cuando viene el juicio contra ellos, también es muy fuerte. Y yo creo que cada uno de nosotros, y esta palabra yo le digo antes de poderla dar a ustedes, me ha ministrado a mí, porque yo, analizando en mi vida, la mayoría de cosas difíciles y duras que yo haya vivido ha sido por causa de esto. Todos nosotros hemos juzgado a los demás. A veces los hemos juzgado sin tener toda la información, sin saber si es verdad, y hemos dicho cosas de gente sin saber totalmente las cosas, sin tener pruebas, evidencias. Y luego, ¿qué pasa? Al tiempo, a los años, también aparece gente diciendo cosas de nosotros, y la gente también empieza a hablar y empiezan a decir cosas sin pruebas, sin evidencias, y ahí sí empezamos y nos enojamos. Que vengan y muestren las pruebas, que vengan y muestren las evidencias. Pero es que nosotros también fuimos así con otros. Nosotros dijimos de otros cosas que no nos constaba, y ahora, cuando somos juzgados de acuerdo a la misma medida, ahora nos enojamos. Ahora, ya dijimos esto: tú puedes establecer el estándar de los próximos juicios que te realicen. ¿Cómo quieres que sea el estándar? No, si quieres que tengan misericordia de ti, ten misericordia de los demás. Un siguiente punto: juzgar a mi hermano me hace vulnerable a la tentación. Juzgar a mi hermano me hace vulnerable a la tentación. La clave entonces está en ponerme en el lugar del otro. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, número 1, dice que cuando alguien es sorprendido en alguna falta grave, ¿quiénes son los que deben restaurarle? Los que son espirituales. Dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 3, Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Cuál obra? La suya propia. Nosotros vivimos sometiendo a prueba la obra de los demás, es decir, las acciones de los demás. Vivimos sometiendo a prueba los comportamientos de los demás. Pero aquí dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No es que yo me glorío porque los demás son muy malos y yo a lo menos no soy tan como ellos. No, aquí vamos a tener en cuenta es nuestra propia vida. Porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. La pregunta que le quiero hacer es, ¿usted considera que juzgar a los demás, juzgar a su hermano, juzgar a los del grupo o a los del departamento en los que usted trabaja es hacerle bien? Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, otra cosa, debemos tener mucho cuidado con juzgar quién o qué es de Dios y qué no. Voy a invitarles para que vayan buscando Mateo capítulo 12, versículo 22. Mateo capítulo 12, versículo 22. Mateo 12, versículo 22 dice de la siguiente manera: entonces fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? A los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mire que en el versículo 33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con juzgar quién o qué es de Dios y qué no. En este caso los fariseos y las personas que estaban aquí presentes cuando el Señor Jesucristo echó fuera este demonio ciego y mudo del muchacho, estos fariseos dijeron que Jesús echaba fuera a los demonios por Belcebú.
Y nosotros muchas veces somos así, rápidos para juzgar si alguien es de Dios o no, si un milagro es de Dios o no, si una manifestación es de Dios o no. Nosotros mismos podemos discernir en muchas oportunidades que algo no nos gusta o no nos compagina o no nos concuerda, pero debemos tener mucho cuidado de qué decimos. Porque en este caso, ellos están diciendo que Jesús echa fuera a los demonios por Belcebú, pero no era así. Todos ustedes saben que aunque a los fariseos no les pareciera el estilo de Jesús o los hechos de Jesús, sin embargo, era el Espíritu de Dios el que estaba operando en Jesús para realizar estos milagros. Entonces, están metiéndose en un terreno complicado, donde dice él que cualquiera que le atribuya al Espíritu Santo algo que le atribuya al diablo algo que hizo el Espíritu Santo, entonces esta persona está blasfemando y esta persona está hablando mal. Y es algo muy peligroso porque dice que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, también hay que tener cuidado cuando juzgamos o hablamos de alguien, porque esta persona podría tener autoridad de parte de Dios y podría salirse de sus casillas, pero como hay una autoridad de parte de Dios, esta persona podría condenarnos y tiene una autoridad que dice la Escritura que la tiene. Mire Isaías 54, versículo 17. Isaías 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dice que la herencia de los siervos de Jehová es que pueden condenar toda lengua que se levante contra ellos en juicio. ¿Qué quiere decir? Que si yo me levanto en juicio contra un siervo de Jehová, él tiene esa herencia en la cual ningún arma forjada contra él prosperará, y que él puede condenar toda lengua que se levante contra él en juicio. Y la salvación de ese siervo va a venir de Jehová, y esto lo dice Jehová. Entonces muchas veces nosotros no entendemos, no nos cabe en la cabeza lo que un siervo de Jehová está haciendo o lo que va a hacer, porque yo no lo haría así, o yo no opino que se debe hacer así, pero debo tener más cuidado, porque en algún momento si yo me levanto en juicio contra él, él puede activar o reclamar esa herencia de los siervos de Jehová, en la cual él condena toda lengua que se levante contra él en juicio, y que ninguna arma forjada contra él prospera. Así que tengamos mucho cuidado con juzgar quién o qué es de Dios y qué no es. Ahora, ya llegando casi a la culminación, ¿cómo manejamos una situación que afecta a la iglesia? Mateo 18, versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, la intención primaria es que ganemos a nuestro hermano. Y la idea no es avergonzar a nuestro hermano que ha pecado contra nosotros. Pero hoy en día vemos una tendencia totalmente opuesta, y es que la gente quiere inmediatamente avergonzar al que pecó contra ellos. Quieren publicar en Facebook cómo aquel pecó contra ellos. Quieren publicar en todas las redes como alguien pecó contra ellos. Y sí hay la opción de hacerlo, pero es la última instancia que nos da las Escrituras. Es decir, cuando ya algo sigue y sigue y sigue y sigue, a lo último hay que ponerle un freno al asunto. Como en alguna oportunidad yo me enteré que una persona usaba mi nombre para estafar a otras personas, y me enteré y duré algunos años sabiendo, y me volvían a llamar que había usado mi nombre para estafar a otras personas, y a lo último ya, al ver que era algo reiterativo y que ya habíamos tratado de comunicarnos con él mismo, habíamos tratado de comunicarnos con otras personas que le conocieran y no hubo otra opción, entonces fue la última opción ya hacerlo público, porque estábamos salvando
la responsabilidad de nuestro conocimiento acerca de las estafas que estaba realizando esta persona y hay que proteger a las demás. Sin embargo, la primera opción es reprenderle estando la persona y nosotros solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lastimosamente, estamos haciendo las cosas al revés. Apenas sucede algo, lo primero que hacemos es comentarlo a toda la iglesia y de último es que vamos a hablar con la persona. Entonces yo sé que a nosotros no nos gusta, si fuéramos nosotros no nos gustaría que hicieran las cosas así. Porque siempre que hay un problema con nosotros nos gustaría que nos llamen primero a nosotros y nos digan, hermano, ¿usted por qué tal y tal cosa? Pero no nos gusta que primero le cuenten a toda la congregación y luego nos llamen a nosotros. Pero la escritura dice cómo debe ser. Primero llama a esta persona y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, habrás ganado a tu hermano. Ahora bien, Romanos capítulo 12, versículo 18, nos da una clave. Si usted es un siervo de Jehová, le ruego, no se deje llevar por la ira, no se deje llevar por el enojo. Cuando usted oiga que alguien se levanta contra usted en juicio, aunque hay una herencia que usted podría reclamar y que es condenar toda lengua que se levante contra usted en juicio, yo le recomiendo mejor que haga conforme a Romanos 12, 18, que dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Con todos los hombres, si es posible. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tremenda enseñanza, que en lugar de nosotros estar juzgando o haciendo algo malo en contra de la persona, oremos por esa persona. No sé si usted ha practicado eso, cuando tiene una persona que lo molesta, que lo inquieta, que le hace salir a usted. Quizás usted dice: yo soy calmado, pero hay una persona que me hace sulfurar, me hace enojar. No sé si usted ha practicado el orar por una persona así y eso lo logra mantener a usted sano en su corazón. Puede que usted le dé fastidio, porque a todos nos da fastidio que nos molesten, pero no podemos albergar ninguna clase de odio, de resentimiento, porque esto no es la voluntad de Dios. Necesitamos doblegar nuestro orgullo y altivez para que en lugar de sentirnos jueces, nos podamos examinar a nosotros mismos. La razón por la que estamos juzgando a los demás es porque nos sentimos demasiado buenos y podemos ser jueces porque supuestamente somos muy buenos. Para nosotros poder doblegar eso, necesitamos doblegar nuestro orgullo y nuestra altivez. Y para concluir, le digo, hermano, cuando usted vea que alguien está en una posición más alta y a usted le parece que esa persona no llega al nivel, o que usted no haría esto, no haría aquello, lo otro, tenga cuidado cómo usted habla contra esa persona, porque muchas veces nosotros después somos tentados en las mismas cosas que le criticamos al otro, porque Dios ve nuestro orgullo y nuestra altivez y dice: ah, ok, o sea, usted dice que si usted estuviera en lugar de esa persona, usted actuaría mejor. Entonces muchas veces nosotros decimos: no, si yo fuera el pastor, yo haría así, yo haría así, pero es que usted no es el pastor y no sabe lo que se siente ser el pastor. Yo no soy el pastor y yo no sé ni siento lo que es ser el pastor. Entonces juzgamos demasiado fácil, porque cuando vemos a alguien en una posición alta no entendemos todos los demonios que ellos tienen que luchar,
todas las pruebas y tentaciones y luchas que ellos tienen que enfrentar. No se comparan para nada con las luchas, pruebas y tentaciones que nosotros enfrentamos. A mayor unción, mayor ataque de las tinieblas, porque las tinieblas ven que esa persona de mayor o más alto rango, pues tiene una unción grande, tiene una manifestación grande, tiene un ministerio grande, entonces a él lo van a atacar más fuertemente que a mí. Entonces yo lo juzgo a él dependiendo de cómo yo veo las cosas, pero yo ni siquiera he librado una batalla de las que esa persona libra. Entonces a veces cuando vamos a criticar o a juzgar a alguien, se nos olvida mirar si nosotros oramos más que esa persona a la que estamos criticando. Se nos olvida mirar si nosotros leemos y estudiamos la palabra más que esa persona que estamos criticando. Se nos olvida revisar si esa persona tiene más cosas buenas que yo. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que entendamos que si no nos gusta ser juzgados, no juzguemos. Y eso es lo que precisamente significa ese texto. Cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Es decir, para que seáis juzgados, juzgad. Lo estoy poniendo a la inversa para que lo entienda. Al derecho dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si lo pongo a la inversa es, para que seáis juzgados, juzgad. O sea, si usted quiere ser juzgado, comience a juzgar. Si usted quiere ser criticado, comience a criticar. Y verá que muy pronto le llega. Asimismo, nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Queremos ser juzgados, queremos ser criticados, comencemos a juzgar y a criticar. Pero que Dios nos ayude y nos guarde, porque es terrible caer en manos de la gente. Si nosotros somos inmisericordios, porque hoy en día estamos en una posición en la que podemos sacar ventaja, el día de mañana, cuando otras personas estén arriba, ellos nos van a tratar igual o peor. Y ahí vamos a querer pedir misericordia, pero no vamos a poder cosechar lo que no hemos dado. Vamos a cosechar lo que sembramos. Vamos a orar a Dios. Padre celestial, en el nombre precioso de Jesucristo, te presento, Señor, cada corazón, cada persona que ha escuchado esta palabra, que están conectados en este momento, que saben, Señor, la necesidad que tienen de cambiar algunas cosas, algunos hábitos. Señor, yo reconozco que muchos de los problemas que hemos atraído a nuestra vida ha sido por causa de juzgar a los demás. No nos hemos considerado a nosotros mismos y hemos sido tentados también. Ayúdanos, Señor, a que la próxima vez que alguien sea sorprendido en alguna falta grave, nosotros realmente podamos ser espirituales y restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. Señor, porque ha sido por tu gracia, por tu misericordia, que estamos en pie. No hemos sido consumidos porque tú has estado a nuestro lado. Tú nos has fortalecido, tú nos has ayudado y no has permitido que el enemigo, Señor, gane ventaja o nos destruya, porque tú nos has protegido como poderoso gigante, nos has cercado, nos has cubierto, y tu cobertura, Señor, no ha dejado que el enemigo gane ventaja sobre nosotros. Pero en esta hora te ruego, ayúdanos a erradicar de nuestra vida todo orgullo espiritual, todo pensamiento que se eleva más allá. Debemos, Señor, someter nuestra vida y no pensar de nosotros, no tener un más alto concepto de nosotros que el que deberíamos tener. Pero para eso necesitamos que nos ayude, Señor, con nuestro orgullo y nuestra altivez. Nos arrepentimos, Señor, porque muchas veces hemos sido altivos, orgullosos. Me arrepiento, Señor, porque muchas veces me he comparado con los demás y he pensado que yo sería mejor. Pero, Señor, tu escritura, tu palabra nos deja entender en esta hora que todos nosotros somos hombres y como hombres moriremos. Aunque fuéramos príncipes en medio del pueblo, aunque fuéramos jueces, Señor, como hombres moriréis, dice tu palabra. Shetarina loco tamaramasia.
Ayuda, Señor, a que cada persona que ha sido juzgada y se ha alejado de tus caminos encuentre consuelo, sanidad y pueda sanar todo resentimiento, todo odio, todo rencor. Se pueda acercar de nuevo a una congregación. Perdona, Señor, a los que hemos hablado mal y hemos hecho que personas no sigan en tu camino. A los que hemos hablado mal y hemos hecho que personas no quieran saber más de tu evangelio. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser mejores cada día. En Cristo Jesús te lo ruego, Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Espero que esta palabra, este mensaje haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí, y que Dios nos ayude cada día a poder arreglar cositas en nuestra vida hasta que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Dios les bendiga abundantemente y hasta nuestra próxima oportunidad.